Muy buenas noches con todos los presentes, los asistentes de manera virtual en la sala Zoom del Colegio de Arquitectos del Perú. También saludamos a los asistentes que están en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en directo por nuestro Facebook oficial del Colegio de Arquitectos del Perú, CAP Nacional. El día de hoy vamos a tener el conversatorio Nuevos concursos de arquitectura en el Estado. Para esto vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la arquitecta Lourdes Yusti. Muy buenas noches. Hoy, 27 de mayo de 2026, estamos muy contentos en el Colegio de Arquitectos del Perú de tener al fin este conversatorio, Nuevos concursos de arquitectura en el Estado. Doy la bienvenida a los expositores y panelistas que nos van a acompañar y contarles que desde el Colegio de Arquitectos hemos venido trabajando desde hace muchos años, tratando de impulsar los concursos de arquitectura. El año pasado llegamos al grupo que estaba trabajando esto en el Ministerio de Economía. Contratamos un asesor y de manera constante estuvimos resolviendo algunas dudas que se planteaban con el objetivo que vuelvan los concursos de arquitectura, las ideas, los anteproyectos, que vuelvan los jurados y que el Colegio de Arquitectos pueda dar aportes, y con gran sorpresa vimos que hemos sido escuchados. Se presentan nuevos retos, desafíos, y en enero salió el nuevo reglamento de contrataciones del Estado que nos da muchas posibilidades, tanto para las obras públicas de calidad y también para justamente reforzar el valor de la profesión del arquitecto. Dicho esto, continúa nuestro director, el arquitecto Carlos Palomino, que a la vez también él dirige la comisión de concursos. Muchas gracias, Lourdes. Sí, yo quisiera empezar con el agradecimiento a los arquitectos que nos acompañan hoy día. Vamos a tener dos charlas. La primera charla va a estar a cargo del arquitecto David Flores, que nos va a explicar, rápidamente, pero sobre todo específicamente de aquellas ventanas que se abren en las oportunidades de esta nueva ley de contrataciones respecto a los concursos de arquitectura. La segunda exposición va a estar a cargo de Tito Fernández Dávila, que nos va a contar un poco su experiencia, buena, a veces no tan buena, con el Estado. Luego de ello vamos a tener dos panelistas que nos acompañan hoy día también. Agradecer a nuestra hexágono de oro, Alexia León, que también va a hacer los comentarios posteriormente, y Javier Carabedo, que también sabemos que su oficina tiene contrataciones y infraestructuras muy importantes con el Estado. Cuando hice la publicación en redes de este conversatorio, pude notar que inmediatamente hubieron muchos comentarios. La mayoría de ellos no eran tan buenos. Sentí, se podía notar rápido, ¿no? De desconfianza. No solo por el concurso en sí, sino también con el hecho de trabajar con el Estado. Y es natural, ¿no? Porque estamos avanzando recién en ello, ¿no? Un amigo arquitecto chiclayano reposteó esto y colocó la palabra concurso en dos partes. Concurso. Efectivamente, estamos en camino, estamos tomando curso al respecto. Eso me parece interesante, ¿no? Pero nos preguntábamos desde la Comisión Nacional, eh, ¿cómo están los concursos a nivel regional? Digamos, nos juntamos con Colombia, con arquitectos también del Colegio de Arquitectos de Argentina. Miren, con Argentina sucede algo bastante curioso, ¿no? Nosotros cuando hicimos estas conversaciones vía Zoom, les contábamos que ya teníamos una nueva ley y que estábamos contentos por esta ley.
y que ya venían los concursos luego. Ellos nos decían que estaban al revés, tenían muchísimos concursos, pero no tenían ninguna ley. Sí, para ellos es natural que la infraestructura del Estado se ha hecho por arquitectos, ¿no? Miren, en Colombia van 2 pasos más adelante. En Colombia hay mucho concurso de arquitectura, tanto así que los jurados han logrado incluir a ingenieros que puedan revisar también las estructuras, que puedan revisar los presupuestos, ¿no? Para que las ideas de arquitectura estén centradas, por supuesto, con ciertas restricciones de lo construible, ¿no? Así que finalmente, solo mencionar que esta nueva ley coloca a los proyectos de arquitectura en el centro del desarrollo de la infraestructura en el Perú. Me parece, lo cual es muy importante, que la que gana es la arquitectura. Bueno, vamos a dar paso ahora a las charlas. Gracias. Damos entonces la bienvenida al arquitecto David Flores con la primera exposición. Adelante, arquitecto. Buenas noches con todos, gracias. A ver, en efecto, ¿no? Hay creo que una gran preocupación. Bueno, comentaba, ¿no? Creo que hay una preocupación por todo el gremio de arquitectos en cómo mejorar la arquitectura pública, ¿no? Y creo que ha sido una preocupación de, no solamente de ahora, me parece que de siempre. Tenemos un decreto supremo que se publicó el 22 de enero de este año, que es el decreto número 09-2025, que reglamenta la ley de contrataciones públicas. Y es importante ver que este reglamento consigna una modalidad que todos nosotros hemos, bueno, que existía en el anterior, pero que en este es muy, pero muy interesante los cambios positivos que tiene, que es la modalidad de concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Eh, un poco para entender, esta modalidad está dentro de la ley de contrataciones. El Estado, siempre lo digo, tiene una ley de contrataciones, digamos, lo mismo para comprar alimentos, comprar vehículos, y tener infraestructura, ¿correcto? Y básicamente la finalidad del reglamento, de la ley, es el valor por el dinero de las contrataciones públicas. En ese sentido, satisfacer las necesidades de las entidades contratantes, ¿correcto? Eh, digamos, yo quiero contextualizarlo un poco en la relación como arquitectos, que es lo que nos interesa, ¿no? Básicamente nosotros, reitero, no vamos a vender alimentos, ni vehículos, ni nada por ese estilo, pero sí vamos a participar directamente en las inversiones. Y las inversiones en el Perú están, digamos, dentro del marco del INVIERTE-P, o Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Eh, Estas inversiones hay que entenderlo que lo que buscan es coberturar indicadores de brechas, ¿no? Voy a hacer solamente un pequeño ejemplo en el sistema educativo o lo que tenga que ver con instituciones educativas. El indicador es, por ejemplo, es porcentaje de unidades productores con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada. Esa es la brecha que hay que coberturar. El objetivo es brindar una adecuada atención educativa a la población escolar del nivel secundario. La alternativa de solución es un expediente técnico, más una nueva infraestructura, más capacitación, más mobiliario, lo que haga. Básicamente los arquitectos, vistos de esta manera rápida, participaríamos en la formulación, que es la preinversión, en el expediente técnico y en la obra. Y la idea pues que buscamos es arquitectura de calidad, ¿no? Sí tenemos ejemplos, no podemos decir que no, nos acompañan justamente dentro de los panelistas personas que han hecho arquitectura pública de calidad. Aquí he puesto una imagen del COAR de Ancas, el arquitecto Alberto. Digamos, queremos que la arquitectura pública de calidad no sea la excepción, sea la moneda corriente, y creemos que este mecanismo nos da esa posibilidad. ¿Cuál sería la relación de la modalidad de concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos presente en este reglamento y los consultores de obra en principio? Hay que entender que quizás nosotros como arquitectos estamos más relacionados con el concurso de arquitectura, puramente arquitectura. En este caso, no es que existe un concurso únicamente de arquitectura. Lo que se hace es un concurso para tener el mejor consultor de obra.
Y el consultor de obra es aquella persona que tiene natural o jurídica, que tiene la capacidad legal, la capacidad técnica, la solvencia económica y la experiencia, ¿correcto? En ese sentido, el Estado, a diferencia del anterior reglamento, establece 4 categorías de consultores, ¿no? Anteriormente habían proveedores de bienes y servicios, consultores de obra y ejecutores de obra. Ahora los consultores de obra tienen 4 categorías, ¿no? Consultores de obra para formulación de fichas técnicas, lo que hemos siempre conocido como preinversión, para elaboración de expediente técnico de obras, para la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra y para la supervisión de la ejecución de obra, ¿correcto? Un consultor puede tener cada una de estas, digamos, diferenciaciones, o puede tener las 4, ¿no? Puede tener las 4 categorías, o una, como corresponda al mercado. Ahora, ¿cuál es la relación del consultor de obra y el arquitecto? Esto quiero que quede claro, ¿no? El Estado lo que va a buscar es un consultor que me haga el expediente técnico o que finalmente puede ejecutar la obra, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el consultor, digamos, va a hacerse cargo de la formulación, del expediente técnico o de la obra. Y la arquitectura es parte de esto. La arquitectura no es todo, ¿no es cierto? Es una parte importante, la más importante de este ciclo, digamos, ¿no? Y el consultor de obra es el que yo necesito o el que el Estado requiere para que haga toda esta formulación. Y por lo tanto el consultor de obra requiere, obviamente, del arquitecto para que pueda desarrollarme esta parte tan esencial de la arquitectura. ¿Correcto? Bueno, eso solamente como preámbulo. Ahora ya, digamos, voy a hacer una descripción general del reglamento de contrataciones porque, como digo, nuestra modalidad no es una reglamentación única, forma parte de este reglamento. Bueno, es un reglamento que consta de manera genérica en 13 títulos, 389 artículos, 14 disposiciones complementarias finales, 22 disposiciones complementarias transitorias, una disposición complementaria y 2 anexos. Vamos a comentar lo más importante, ¿correcto? En este caso, dentro del título 3, disposiciones generales a bienes y servicios y obras, tenemos 2 capítulos. El capítulo de actuaciones preparatorias y de fase de selección, que es muy interesante tenerlas en cuenta. Aquí hay un subcapítulo 3 que está entre los artículos 56 y 61, que tiene que ver con los evaluadores y expertos. Aquí en el artículo 56, en el literal C, señala jurado, dice, conformado por 3 o 5 expertos en la contratación. Estos evaluadores, ojo, no solamente aplica para la modalidad de concurso arquitectónico, aplica para todos los tipos de procedimientos de contrataciones del Estado, ¿correcto? Pero quiero ver la compatibilidad que va a tener luego con el concurso de proyectos arquitectónicos. Luego, expertos, obviamente, eh, para ser designado experto en un comité requiere poseer experiencia profesional en el objeto de la convocatoria, ¿no? En ese sentido, los expertos, si queremos comprar pues ambulancias, serán ingenieros mecánicos. En el caso de la arquitectura, pues seremos obviamente arquitectos, ¿no? También señala el numeral 57.2 que en el caso del jurado los expertos cuentan con experiencia no menor de 8 años de experiencia general, ¿correcto? Y 5 años de experiencia en la especialidad. Luego vamos a ver que en el caso específico digamos, de la modalidad o el procedimiento que nos compete, hay algunas especificidades. El artículo 60 habla sobre los jurados, ¿no? Señala acá, dice, la autoridad de la gestión administrativa designa a los expertos integrantes del jurado, ¿correcto? Eh, Acá hay una cuestión muy importante, ¿no? El numeral 60.2 dice, al elaborar las bases, la D, que es la entidad contratante, puede solicitar la opinión y aporte de los miembros del jurado. Esto es muy importante porque en el anterior reglamento, básicamente el jurado arquitectónico podía dar criterios de evaluación, pero en este caso ya la norma señala que puede haber a las bases, puede haber opinión y aportes por parte de estos miembros, ¿no? Es importante resaltarlo. Luego, digamos, encontramos
en el subcapítulo 7, en los artículos 93 y 95, los procedimientos de selección competitiva. Obviamente el Estado tiene, digamos, dos grandes formas de contratar. Las contrataciones directas o obras o contrataciones menores, que tienen que ver por contrataciones por debajo de las 8 UITs, y las competitivas, ¿no? Las que hay que ir pues a competir contra otros postores, ¿no? Y básicamente acá se identifican tres grandes modalidades. La licitación pública, que aplica para bienes y obras; el concurso público para servicios y consultorías, aquí también pueden ir los expedientes técnicos. Normalmente, convencionalmente, es aquí donde se ubican los tipos de procedimientos. Y el artículo 95, que señala otras modalidades, ¿no? Y en este artículo en este artículo 95 de modalidades diferenciadas señala dentro de una de estas modalidades la modalidad de concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. ¿Cuáles son las condiciones de uso para esta modalidad de concurso de proyectos arquitectónicos? Dice, se trata de la contratación de consultorías de obra bajo los sistemas de entrega de solo diseño o formulación y diseño, u obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. Obviamente, para obras urbanas, edificaciones y afines, no vamos a hacer pues infraestructura vial, saneamiento, ¿no? Obviamente hablamos de edificaciones y obras urbanas, ¿no? Estas tres, más o menos para que se entienda, cuando hablamos de solo diseño, hablamos de expediente técnico. Cuando hablamos de formulación y diseño, se habla de perfil técnico y expediente técnico. Acá básicamente es concurso de ideas. Aquí es, ¿no?, el que hace la formulación a través de un concurso de ideas necesariamente tiene que hacer el expediente. Es vinculante, es formulación y diseño, no es formulación o diseño, es vinculante. Y luego tenemos esto también que es novedoso, que también aplica para la entrega de diseño y construcción de obras, es decir, para los contratistas que puedan hacer el expediente técnico y también la ejecución de obra, ¿correcto? En estos tres tipos de entrega son las condiciones de uso para esta modalidad. Las etapas también se señalan, van a ser básicamente convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones e integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas, otorgamiento de la buena pro. El proceso de contratación, bueno, el título 4 ya nos especifica en su artículo 135 las disposiciones especiales para el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ¿correcto? Acá sí es donde vamos a desarrollar al detalle. Y lo dice, ¿no? El numeral 135.1. El concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos es una modalidad diferenciada, mediante la cual se evalúa principalmente la propuesta arquitectónica, ¿correcto? Durante la selección de la contratación de consultorías de obra bajo los sistemas de entrega de solo diseño o de formulación y diseño, así como la ejecución de obras mediante el sistema de entrega de diseño y construcción, lo que habíamos anteriormente comentado. La fase de selección está a cargo de un jurado que, de acuerdo con lo determinado en la estrategia de contratación, está compuesto por 3 o 5 arquitectos. Entenderemos que en función de la envergadura del proyecto, se creerá pues conveniente tener 3 o 5 arquitectos, ¿no? La selección de los jurados se realiza a solicitud de la entidad contratante a partir de una lista de profesionales habilitadas recomendada por el Colegio de Arquitectos del Perú o de la región que corresponda a la ubicación de la obra. La entidad contratante verifica que los profesionales cumplan como mínimo con los siguientes requisitos: ser profesional colegiado y habilitado de la carrera de arquitectura, tener experiencia profesional no menor de 10 años como arquitecto en el ejercicio profesional, o sea, puede ser las dos o solo una, haber participado como jurado en concursos o premios de arquitectura. La lista de profesionales recomendados por el Colegio de Arquitectos incluye las tarifas y honorarios propuestas para el jurado. Esto es muy importante, en principio, porque en el anterior reglamento no se sabía cómo se conformaba el jurado. Ahora ya queda claro, es el colegio por el profesional el que da la relación, la terna, y también deja claro el tema de los honorarios, ¿no? Porque, digamos, lo que se hacía o lo que se tendría que haber hecho era hacer una cotización a cada jurado y seleccionar los 3 jurados que más barato cobraban. Ahora eso no va a ser así, el colegio va a alcanzar la relación con los honorarios. Entiendo, es más, que ya el colegio ha trabajado en esto, tiene un tarifario, si mal no recuerdo, del 20% de una UIT, que es algo de 1.100, 1.200 soles, por sesión de trabajo,
¿no? Y obviamente ya se hace el cálculo de cuántas sesiones pueda tenerse, digamos, para poder establecer una evaluación, ¿no? Pero más o menos se estimaba que pues una jornada de 4 horas de evaluación correspondía más o menos cerca de 1.200, 1.300 soles de honorario, ¿no? Por sesión. Luego el numeral 135.4 señala, la entidad contratante puede designar a uno de los miembros del jurado calificador fuera de la lista recomendada por el Colegio de Arquitectos de considerarlo pertinente. En este caso debe cumplir con los requisitos para experto establecidos en el artículo 157, el que vimos inicialmente, ¿no? 8 años y 5 años en la experiencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien es cierto puede haber funcionarios, arquitectos, que no se encargan en la etapa proyectual, pero pueden conocer muy bien la necesidad de las entidades o del usuario final, y si se cree conveniente, previo diálogo con el Colegio de Arquitectos, se puede considerar que uno de los jurados, únicamente uno, pueda venir de parte de ellos. Asimismo, de haberse evaluado en la estrategia de contratación por la embargadura del concurso, puede designar como jurado a un experto internacional. También queda contemplada esa posibilidad, en cuyo caso el profesional cumple con la equivalencia a los requisitos indicados y cuenta con un premio o reconocimiento internacional en la profesión de arquitectura. El numeral 135.6 nos señala la evaluación de ofertas técnicas cuyo puntaje total es equivalente a 100 puntos. Como señalábamos, estamos buscando un consultor de obras. Ese consultor de obras va a presentar la propuesta económica y la propuesta técnica, y esta propuesta o oferta técnica, que estamos, digamos, se evalúa bajo 100 puntos. La propuesta considerada arquitectónica no puede ser menor de 80 puntos. Por lo tanto, con lo cual es decisiva. Es decisiva, no menor. Si se cree conveniente puede inclusive ser el 100%. Correcto, pero con 80 ya es decisivo totalmente. En el caso de consultorías de obras, bueno, esto aplica para el caso de consultorías de obras, no para la entrega que hablamos, que era formulación y expediente técnico, ¿no? Y no menor de 50 puntos en el caso de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. Aquí sí cambia el parámetro y tiene mucho razonamiento, porque como vamos a hacer no solamente el expediente, sino ejecutar la obra, es necesario que el ejecutor tenga también un peso importante, porque hay que tener solvencia económica, capacidad técnica para ejecutar, ya no solamente hablamos del expediente técnico, pero igualmente la propuesta arquitectónica sigue siendo pues importantísima, ¿no? El jurado emite finalmente un informe que sustente la asignación de puntaje en este factor a las ofertas presentadas. La calificación que asignen los miembros del jurado a los postores por este factor de evaluación no es apelable. Normal, acá pues no van a ir a la OCE a decir que no están de acuerdo con la evaluación. Lo que diga el jurado es decisivo, no hay forma de apelarlo. Luego tenemos, bueno, voy a continuar con las partes más importantes para no hacerlo larga, disculpen. Tenemos los tipos de entrega, ¿no? De sistemas de entrega. Estuvimos hablando sobre en qué condiciones se aplicaba esto, ¿no? Tenemos dos artículos, el 158 que habla de los tipos de sistemas de entrega de obras, y acá tenemos el sistema de diseño y construcción, que tiene que ver básicamente con la obra, ¿no? En este caso, como ya dije, se busca la elaboración del expediente técnico de la ejecución de obra y la ejecución de la obra. Y en la modalidad alcanza y aplica esto, o sea, puede ser aplicable en este sistema de entrega. Luego tenemos la de solo formulación o solo diseño. En este caso, la de solo formulación no aplica para la modalidad, la de solo diseño sí, porque en el caso de la modalidad de arquitectura tendría que aplicarla de formulación y diseño. Y es lógico, ¿no? Digamos, creo que ningún arquitecto le gustaría participar en un concurso de ideas para hacer solamente el expediente técnico, para que digo, el perfil técnico y venga alguien más luego haga el expediente técnico, no sería muy razonable. En ese sentido, solamente aplica, nuevamente reitero, solo diseño, expediente técnico, formulación y diseño, preinversión y expediente técnico, diseño y construcción, expediente técnico y obra.
el artículo 134 también nos da unas consideraciones derivadas de un concurso de proyecto arquitectónico y urbanístico, ¿no? Dice, durante la elaboración del expediente técnico en un contrato derivado de un concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, el contratista puede identificar oportunidades de mejora en cuanto a la calidad y modernidad tecnológica que no estén contempladas en los parámetros técnicos nacionales vigentes. En tales casos, el contratista propone a la entidad contratante la aplicación de dichas innovaciones, las que de ser el caso las comunica al sector competente. Esto es importante, ¿no? Se discutía qué pasa si alguien trae una tecnología que no tiene normativa técnica peruana, y a veces que muchas veces se dejaba de lado por eso, ¿no? Al no tener norma técnica. En este caso también la norma no se pone en ese escenario, en ese supuesto, ¿no? Recientemente se ha establecido la resolución directoral, o se ha emitido la resolución directoral número 026-2025, que es la que nos dan los ratios. En el anterior reglamento, para hacer un concurso de proyecto arquitectónico, el valor del expediente técnico tenía que ser superior a 485.000 soles. Tenía que estar dentro del rango de concurso público. De lo contrario, no podía ser. O sea, si había un pequeño espacio a intervenir, un parque o una pequeña institución educativa, muy, muy pequeña, que el expediente esté por debajo de los 480.000 soles, no había forma. Aquí, con esta resolución, la cuantía es todo expediente técnico, estudio o perfil técnico que corresponda, que cueste más de 42.800 soles hacia arriba, puede ser concurso de modalidad arquitectónica. Bueno, yo he hecho este ejercicio, es solamente a grandes rasgos, sobre el potencial de la modalidad de concurso de proyectos públicos arquitectónicos, ¿no? Aquí hay un reto para todos, ¿no? Seremos finalmente cada uno de los arquitectos de manera individual y manera colegiada los que tenemos que promover el concurso arquitectónico, ¿no? El Perú está conformado pues por 24 departamentos, 196 provincias, 1891 distritos, que en suma tenemos 2.087 municipalidades distritales y provinciales que son todas unidades ejecutoras de inversiones, ¿correcto? A un promedio he establecido yo de 3 proyectos de edificaciones por cada municipalidad, es un promedio bastante conservador. Allí nada más tendríamos cerca de 6.261 proyectos. Los gobiernos regionales, una media de 50, hicimos la vez pasada un análisis de la cartera de inversiones de 8 gobiernos regionales y encontramos 70 proyectos en la cartera de inversiones que eran concurso arquitectónico, pero en el anterior reglamento solo aplicaba para expediente técnico. Ahora, como aplica para formulación, ese umbral crece significativamente, ¿no? Porque solamente con idea de proyecto ya puede formularse para hacer concurso arquitectónico. Y estimamos que en el gobierno nacional haya un mínimo de 500, o sea, estamos hablando de que tendríamos hoy mismo en cartera de inversiones un universo de unos 8.000 proyectos que serían concursables, ¿correcto? Bueno, digamos como conclusiones finales, ¿qué se puede decir? Que mediante el procedimiento de concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos no solo se contrata al mejor postor, se logra además la mejor solución. Los jurados arquitectónicos, conformados por 3 o 5 miembros, son recomendados por el Colegio de Arquitectos del Perú o de la región que corresponde a la ubicación de la obra. De considerarlo pertinente, la entidad contratante puede designar a uno de los miembros del jurado calificador fuera de la lista recomendada por el Colegio de Arquitectos. El concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos aplica para las entregas de formulación y diseño, perfil preinversión más expediente técnico, solo diseño, expediente técnico, y diseño y construcción, expediente técnico más construcción de obra. La ponderación de la evaluación arquitectónica representa como mínimo un 80% de la oferta técnica para los perfiles y expedientes técnicos o solo expedientes técnicos y del 50% para los casos de expediente técnico y de obra, con lo cual es determinante dentro de la elección del postor a quien se adjudique la buena pro. El concurso público de arquitectura y urbanismo es aplicable a procesos competitivos con valores mayores a 42.800 soles. Y la innovación y modernidad tecnológica que no estén contempladas en los parámetros técnicos nacionales vigentes propuestos por el contratista a la entidad contratante, de ser el caso, las comunican al sector competente. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante. Muchas gracias, David. Muy interesante la exposición. Ha hecho un esfuerzo realmente grande para reducir
tanto articulado en lo principal de estos cambios que nos trae este nuevo reglamento. Bien, vamos entonces a continuar con el siguiente expositor. Él es el arquitecto Alberto Fernández Dávila. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en este evento. Creo que lo que puedo contar es un poco de nuestra experiencia en la participación de este tipo de procesos. Luego de la descripción bastante detallada y sintética de David, que realmente es muy importante porque leer siempre estos documentos del Estado pues es bastante difícil, por cierto, ¿no? No estamos muy acostumbrados a ello. Yo parto de que los que nos están escuchando, hay dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que ya han participado en procesos del Estado y saben que es un vía crucis, y aquellos que no han participado y para los cuales me voy a dirigir principalmente, ¿no? Y muchas veces un vía crucis por desconocimiento. Por eso yo creo que es importante para aquellos que no han participado que desde nuestra experiencia les contemos un poco qué creo que se debería hacer. Porque efectivamente se abre una gran oportunidad, como se ha mostrado. Yo creo que es una oportunidad muy buena, además de que los cambios que han habido, que podemos ver en la Ley de Contratación del Estado, y sobre todo en las bases estándar que están aprobadas, son tremendamente importantes. Leyéndolas con detenimiento veo que han hecho un trabajo muy, muy bueno en el colegio, ¿no? Lo primero es preguntarnos qué queremos hacer. ¿Queremos ser arquitectos? ¿Queremos ser constructores? Esa es la primera pregunta que yo, para aquellos que no han participado, les sugiero que se hagan. ¿Sí? Si no quieren ser constructores y quieren ser arquitectos, también yo les preguntaría, bueno, ¿por qué creen que pueden ser arquitectos del Estado? Y para ser proyectista del Estado, primero tienes que cumplir con los requisitos. Repito, cumplir con los requisitos. Eso nos tomó mucho tiempo a nosotros como empresa. Nosotros hemos participado como empresa y como persona natural. Yo personalmente, si quiero participar de un proceso, preferiría hacerlo como empresa. Eso personalmente lo veo así. Sin embargo, hay muchos proyectos que hemos hecho donde hemos sido invitados solo como arquitectos para hacer la arquitectura, ¿no? Para lo cual el equipo o la empresa que ha ganado es otra y nosotros requieren solamente que participemos como arquitectos. En cualquiera de los casos, yo les recomiendo, sobre todo para la gente joven, que tenga claro cómo va a acumular toda su experiencia. Es importantísimo que seamos muy formales, que tengamos todo acreditado y que juntemos todos los documentos que acrediten lo que decimos que hemos hecho, porque muchas veces los arquitectos somos muy descuidados en eso. El otro tema es, si uno es jefe de un expediente técnico o quieres hacer todo el expediente técnico, hacerlo como persona natural es extremadamente complejo porque vas a tener que subcontratar a muchos especialistas y obviamente eso no va a ser muy fácil de hacer como persona natural. Entonces, teniendo eso claro, hay que saber que en cualquiera de los dos casos hay una regla de oro. El tiempo es sagrado en el Estado. Para nosotros, para el Estado no. Para nosotros sí es sagrado. O sea, hay que cumplirlo a rajatabla. El Estado no lo cumple. Y ese es un verdadero problema. Porque cuando convocan a un concurso dicen, este proyecto se va a hacer en 12 meses. Lo cual es totalmente falso. Porque esos 12 meses son los que nos aplican a nosotros. Pero el Estado jamás se pone plazos. Entonces, eso es algo que hay que saber. ¿Y por qué digo que hay que saber? Porque cometemos muchos el error, nos ha pasado, de pensar que esto es así, actuando pues inocentemente. Pero las aprobaciones son muy complejas, toman mucho tiempo. Y recuerden que durante todo ese tiempo tenemos que tener al equipo con el que hemos participado. Entonces, para tener ese equipo, obviamente hay que pagar. Y por supuesto, en los presupuestos muchas veces no se contempla ello. Peor aún si haces un expediente técnico, mucho más complejo, porque tienes que tener también a los equipos de otras especialidades y eso es mucho más delicado. El otro aspecto es también considerar
que nuestra responsabilidad no acaba cuando entregamos los documentos. Para nada. Ahí empieza otra responsabilidad que es durante la obra. Y ahí nos olvidamos que también tenemos que tener al equipo con el cual proyectamos para responder todos los innumerables RFIs que se presentan durante una obra, a pesar de que nos han vendido la idea de que con el BIM no hay RFIs. Eso es totalmente falso. Se lo puede decir a cualquiera, es falso. Porque te van a preguntar si el BIM dice esto, ¿es verdad? Eso es un RFI, aunque no lo crean, tengo varios. Dicho esto, creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Para no terminar arruinados, porque creo que de eso se trata. Creo que hay muchos que hemos pasado dificultades muy serias en este proceso. Eso en cuanto a los participantes, me parece que además, y esto es bien importante, incluye que todo lo que usemos debe ser formal y oficial. Es decir, debemos tener software acreditado y formal, cosa que el Estado no tiene, por supuesto. Al menos yo no lo he encontrado las veces que he tenido que interactuar con el Estado. Supongo que lo tienen oculto en algún lado, pero lo nuestro sí tiene que ser totalmente, porque somos auditados además, ¿no? Entonces, por eso la formalidad es tremendamente importante, ser muy cuidadosos, ordenados, calcular muy bien lo que nos va a costar y creo que para aquellos que ya han participado en proyectos del Estado esto les debe sonar familiar. Yo ahora voy al segundo punto, esto que tiene que ver con el jurado, ¿no? El jurado, dicho sea en paréntesis, me parece un gran avance lo de formulación y diseño conjunto, es un avance enorme porque eso implicaba problemas. Entre otros, que no sé, muchos les habrá pasado, cuando tienes que desarrollar un expediente técnico te encuentras con la calamidad que es la preinversión hecha. Entonces, el que se tiene que comer todo el pleito después es el equipo que resuelve esa preinversión sin que sobrepase los valores establecidos en el Estado, que en el caso de algunos casos son 50% de la preinversión. O sea que ese es un gran avance porque ahí estás en los dos caminos, ¿no? en las dos etapas. Con esto termino. Me parece que lo del jurado es un avance enorme, yo creo que es tremendamente importante. Esto debe haber sido un trabajo arduo, muy arduo realmente, pero también va a ser muy arduo el trabajo del jurado, porque el jurado va a tener que establecer una rúbrica muy clara de lo que aprueba. ¿Ya lo tenemos? Espero que sí. Porque además se propone, en las bases estándar se establece exactamente qué aspectos son los que se deben calificar y debe ser muy objetivo. Eso, lo puedo decir yo porque soy arquitecto, es muy difícil. ¿Verdad, arquitectos? Es muy difícil. Y eso va a ser un aprendizaje interesante en este proceso nuevo. Y ahora sí, por último, algunas recomendaciones. Yo me voy a permitir, Lourdes, Sí, claro. proponer que el colegio acompañe este proceso. O sea, el colegio tiene que acompañarnos, porque no es fácil, es muy complejo, muy complejo. Y el colegio debería, o podría, ojalá deba, darnos ese soporte legal, administrativo, tributario, ¿no? Y de representación, porque cobrar una factura en el Estado, los que hemos tenido que hacerlo ya sabemos la pesadilla que es. Pero no solamente eso, sino que en este proceso, el colegio también va a aprender, porque no son cosas aisladas, sino quien tiene que aprender es el colegio, ¿no? Entonces me parece importante que el colegio participe, se involucre con los equipos que ganen, ya sea haciendo solamente arquitectura, expedientes técnicos o hasta en obra por último, pero que aprenda de todo el proceso para justamente continuar con esta mejora de las contrataciones del Estado. Gracias. Muchas gracias, Tito. Muy interesante lo que dices. Estoy tomando nota y bueno, ahora vamos a pasar a los panelistas que nos acompañan, que tienen también mucha experiencia en el sector público, en concursos y obras del Estado. Damos así entonces la bienvenida a la arquitecta Alexia León, que es parte de este panel, para que pueda realizar los comentarios necesarios. Adelante, arquitecta.
contenta de estar acá. ¿Se escucha? Bueno, antes que todo, felicitar por este logro, ¿no? Eh, es realmente un trabajo en equipo y de largo aliento que se ven estas precisiones, ¿no? Que me parecen muy útiles. Bueno, yo puedo hablar de la experiencia que tuvimos siendo los ganadores del concurso del Museo del MUNA en el 2014. Fueron 7 años trabajando con 4 presidencias y 14 ministerios de cultura, distintas jefaturas de museo. Y bueno, nosotros aprendimos algo, ¿no? Que creo que va por lo que decías tú, Tito, que en realidad el arquitecto se convierte como en un gestor. Como en un gestor. Perfecto. Como en un gestor de proyectos públicos, ¿no? Pensando en la ciudad, pensando en los ciudadanos, ¿no? Para mí estos concursos, esta modalidad que mencionas, David, gracias por la presentación tan síntesis, ¿no? De una modalidad tan compleja, en realidad. Pero creo que es muy importante pensar esta figura del consorcio, ¿no? Creo, por ejemplo, que parte del rol del arquitecto hoy, ¿no? Yo pienso que todos los arquitectos se deberían animar en concursar, ¿no? Y creo que todos tenemos distintas maneras de llegar a generar esas nuevas capacidades que uno tiene que tener interdisciplinares, ¿no? Para poder afrontar proyectos de tanta complejidad y también con una estabilidad política que va mutando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacernos resistentes, ¿no? Y ahí el poder de la institución, ¿no? Entonces, el poder de... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tito, de que el Colegio de Arquitectos tiene que ser el soporte, ¿no? Para ese equipo que no solamente está conformado por arquitectos, ¿no? Por ingenieros eléctricos, mecánicos, hidráulicos, antropólogos, en fin, ¿no? Economistas, ¿no? Nosotros aprendimos mucho en el camino. En realidad nadie te enseña a hacer un proyecto de 100.000 metros cuadrados en un tiempo fast track. Y sobre todo el trabajar en equipo lo que te permite es poder responder, ¿no? A esas nuevas necesidades constantes que se van a dar siempre, ¿no? Entonces la velocidad de respuesta, que es tan importante, que influye en economía, influye en toma de decisiones, en fin, es súper importante, ¿no? El otro tema es la formalidad fundamental, todo por escrito, todo archivado, todo legible, transparente, buscar la transparencia de todo el proceso, de todas las comunicaciones, ¿no? En nuestro caso, la administración del proyecto fue a cargo de un OPS, entonces es una modalidad distinta, ¿no? Pero en todo caso, creo que la modalidad del concurso permitiría que el arquitecto tuviera un rol constante dentro de la formulación, el expediente y también la obra, que la asistencia técnica es fundamental. No estoy hablando de la supervisión que maneja el aspecto contable, ¿no? Las cuentas, pero tener la asistencia técnica que el arquitecto realmente eso es fundamental para mantener la calidad del proyecto al final, ¿no? O sea, porque da mucha libertad también esta modalidad de concurso. Entonces, de alguna manera, ¿quién supervisa, ¿no? ¿Quién es el supervisor externo de ese resultado final, ¿no? Entonces, ahí el Colegio de Arquitectos tiene un rol importantísimo, ¿no? Sobre todo, crear una comisión de calidad, que es algo que existe en muchos países, ¿no? Y que funciona muy bien, ¿no? Una comisión de calidad, porque, mira, es un lujo
hacer un proyecto público. Es un verdadero regalo a la ciudad, a los ciudadanos, o sea, debería ser un momento para reflexionar, ¿no?, sobre ese interés público, hacia dónde. Muchas veces los CDR son muy específicos al edificio en cuestión, pero de repente ese edificio, en una reflexión mucho más amplia, ¿no?, con un grupo de gente más amplio, puede tomar otras necesidades también importantes, ¿no? O dónde está, por ejemplo, la participación de la comunidad, la gente que vive en el distrito donde se va a hacer el proyecto, ¿no? ¿Qué rol tiene la comunidad? Es algo que también se da en muchas ciudades del mundo, ¿no? Que hay los 100 días de diálogo con la comunidad, ¿no? Son muchos temas, pero yo celebro realmente este logro, realmente me parece chapó por eso y creo que hay que darle para adelante nomás, ¿no? Me encantaría pensar que en el futuro toda la obra pública tiene que ser por concurso. Para mí es fundamental. Esto de la privatización de un proceso público me parece una cosa tremendamente indecorosa, ¿no? Creo que los proyectos públicos tienen que ser concursos accesibles para todos los colegiados y para todos los profesionales que puedan trabajar en consorcio. Están solos, es un imposible. O sea, esto es se tienen que crear muchas capacidades de trabajo colaborativo, eso es básico. Son, como tú dices, la velocidad, ¿no?, de la necesidad, la respuesta, bueno, en fin, son varias cosas, ¿no? Pero felicitaciones, realmente bien importante esas precisiones. Creo que ahora es más claro, pero igual es bien amplio, ¿no? Muchas gracias, Alexia. Y ahora tenemos al arquitecto Carabedo, que también tiene gran experiencia haciendo obras para el Estado. Cuéntanos tu experiencia. Hola. Básicamente mi experiencia es en el sector de salud, en el sector, con el Estado, en el sector salud. ¿Qué puedo decirles? Que al entrar justamente a entrar a hacer proyectos, expedientes técnicos de salud con el Estado, me tuve que asociar con René, porque evidentemente veía la necesidad de tener a una persona acompañando. Un proyecto, un expediente técnico de hospital, más o menos intervienen como 13 o 15 especialistas. Entonces, es bien complejo. Cuando hemos tenido más que nada contratos con constructores que van a hacer el proyecto para el Estado. Últimamente, en estos contratos de gobierno a gobierno, hemos tenido la oportunidad de estar en contratos NEC. Los contratos NEC son con los ingleses y los FIDIC, que son con los franceses. Básicamente son contratos que, digamos que el Estado se ha visto en la necesidad de hacer, porque todos los proyectos de salud que se han hecho a través de los gobiernos regionales o a través del PRONIS también, han terminado no terminándose el proyecto o el expediente técnico, y la mayoría de las veces no terminándose la obra, por diferentes motivos. Entonces, estos contratos de gobierno a gobierno lo convierten al arquitecto en más abogado que arquitecto, porque tiene que leer todos los contratos, leérselo de arriba para abajo y entenderlo, y realmente para mí es un dolor de cabeza porque me cuesta mucho hacerlo. En el caso de que Alberto mencionó algo del BIM, el BIM también se ha convertido, como yo les digo a veces a los del BIM, yo siempre he trabajado con papel, mantequilla y lápiz y siempre ha sido más rápido. Porque ahora cuando tienes que variar algo del BIM, te tienes que cambiar de proyecto, ¿vale? Es horrible. Entonces, es un tema.
Pero yo felicito al colegio, felicito a David por la presentación y por el logro, porque realmente me ha gustado bastante que sea que el consultor de los asociados, ¿no? Porque creo que va a tener que ir asumiendo con bastante más énfasis en todo aspecto de todo el Estado. Y nada, cuando estaba escuchando las necesidades o las calificaciones de los postulantes, decía, pucha, colegiado, me ajustas para hacer un expediente de salud, califico para 10 o 11 años. Es así, o sea, no sé, es una forma de calificar rarísima. Entonces, no te, o sea, no te contabilizan expedientes que están sobrepuestos. Entonces, eso es clarísimo. Por eso yo tenía esa pregunta en mi cabeza, ¿cómo califican esos 10 años de quién son? Son de arquitectos que tienen muchos años de arquitecto, porque es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Un poco para responder al arquitecto Javier. En este caso, para el jurado, yo entiendo lo que usted se refiere cuando en los términos de referencia se especifican, digamos, las especialidades, ¿no? A veces dicen 10 años haciendo establecimiento de salud de cierto tipo de nivel, del 1 3 arriba, del 1 al 4, 2 1, y si tiene eso, no cualifica. No, en este caso es distinto. Cuando habla de experiencia, se habla de experiencia general. O sea, se entiende que es mínimo 10 años de colegiado, ¿correcto? No pide experiencia específica y la experiencia específica en todo caso el alcance se la da por logros, premios o reconocimientos, como lo señala el colegio, ¿no? Finalmente, el reglamento es claro, ¿no? Quien va a dar el registro de jurados es el Colegio de Arquitectos. Y solamente al Colegio de Arquitectos se le exige esos dos mínimos, ¿no? No es que van a revisar ellos. Con el registro, el filtro, no, ahí lo dice, el filtro lo hace el Colegio de Arquitectos, es la responsabilidad del Colegio de Arquitectos. Luego, si hay, digamos, un proceso de control, las entidades dirán, yo he cumplido con el reglamento, le pidió al Colegio de Arquitectos, si el Colegio de Arquitectos se ha equivocado, bueno, ya no es responsabilidad mía, ¿no? En ese aspecto me parece que va por ahí, arquitecto Javier. Salud somos muy pocos, deberían haber más, ¿no? En fin, bueno, ese es otro tema. En realidad ese es el gran desafío, ¿no? Porque imaginemos que efectivamente esto prenda, que empiezan a haber concursos de arquitectura y entonces nuestra preocupación como colegio es, tenemos los arquitectos inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, tenemos a los arquitectos con la experiencia y les voy a comentar que en realidad esto no es de un momento a otro. Desde el año 2020, les comento que cuando fui decana en Lima, en la directiva estaba Jean-Pierre Cruz y desde el inicio estuvimos, no saben cuántas reuniones de trabajo con diferentes entidades para justamente impulsar estos concursos. En la actual gestión, nuestro Consejo Nacional nos ha apoyado mucho y hemos seguido con eso, ¿no? Y entonces les comento que ya el año pasado, con la normativa anterior, con Provías, ya se ha asesorado para que su nueva sede sea a través de concurso. Y entonces cuando ellos dijeron, los jurados, me di con la sorpresa de que arquitectos que no quiero decir su nombre, que son una eminencia para nosotros, no cumplían. Y no quiero decir nombres, arquitectos con, ya sí digo muchas características, pero excelentes profesionales, con años de experiencia, reconocido, etcétera, porque como ha dicho hace un momento Alexia, es muy rigurosa, formal, hizo unos requisitos casi como abogados, como han dicho, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros queremos que se conozca cuáles son estos requisitos, siempre ser formales, trabajo que hacemos, un certificado, el contrato. En el Colegio de Arquitectos de Lima, por ejemplo, como sabrán muchos, se da el registro de metros cuadrados de diseño, por ejemplo. Pero en el resto del país no, ninguna regional lo hace. Nosotros ahora en el colegio acabamos de hacer un sistema, un software, para que se haga en todo el país y vamos a empezar ya una marcha blanca.
pero la idea es que todas las regionales, acá hay algunos decanos, vamos a empezar con 3 o 4, pero ya el sistema está listo, que todos podamos registrar y que el colegio sea un garante del diseño de cada uno, ¿no? Bien, yo quisiera referirme a dos temas. Cuando se explica el ratio, que han bajado muchísimo de los 480.000, ¿no?, a los 45.000, me imagino yo en la cantidad de oportunidades que se abren, no solamente en lo rural, no solamente en urbano, sino en lo rural también, ¿no? De pequeños colegios, pequeños parquecitos, postas. Ya, esa es una posibilidad donde el rol del arquitecto debe cambiar también de los consejos regionales, me imagino, eh, en los arquitectos como promotores. eh, Te comentaba que en las habilitaciones formales, habilitaciones urbanas, existe el 12% que uno debe ceder al Estado, ¿verdad? Las aportaciones. eh, la cantidad de ese 12% que terminan siendo parques abandonados o 2% de pequeños colegios que nunca se hacen y el otros usos de 2%, eh, se abre una posibilidad más ciudadana. O sea, me refiero a juntas de vecinos, asociaciones de propietarios, que puedan acercarse a su municipalidad y le dice, oye, tengo un 2% acá pequeño, ¿no?, que se puede concursar y promover desde el Colegio de Arquitectos. A mí me parece que esa parte, como país, la ley eh, se abre hacia a todas las zonas del Perú, sobre todo en la parte rural, que siempre es la más olvidada, ¿no? Ese ratio es muy importante. Eh, y lo último que quería decir es acerca del Registro Nacional de Jurados. Nosotros estamos trabajando en este registro nacional de jurados y también de consultores. Por ahora es automático este registro. Todos los que han sido hexágonos de oro, ganadores de bienales, de concursos importantes del Perú, automáticamente forman parte de este registro, ¿no? De hecho, la trayectoria, por supuesto, es importante, así como el respaldo de concursos también a nivel nacional, a nivel latinoamericano, internacional, los convierte automáticamente como parte de este jurado. Pero también vamos a tener una convocatoria abierta a los arquitectos, ¿no?, que nos presenten eh, su documentación, de tal manera que este registro se nutra de buenos arquitectos, porque la clave de estos concursos no solamente es el proyecto, sino quién nos selecciona, ¿no? Así que es importante esa parte. Sí, eso. Sí, quería complementar lo que ha dicho Chalo. En realidad el año pasado hicimos una convocatoria, ¿no? También tenemos un reglamento de concursos interno del CAP y se presentaron algunos arquitectos que ya forman parte y además los que ya son hexágonos de oro y otros, ¿no? Sin embargo, es bien importante y esta próxima semana seguramente estaremos lanzando una nueva convocatoria y también invitaremos a aquellos arquitectos que sabemos que han ganado premios internacionales reconocidos, jurados, etcétera, porque nuestro interés es que esta lista de jurados crezca, ¿no? Eso es. Y lógicamente estamos tomando nota de todo lo que dicen que el colegio debe hacer. Seguimos. Tenemos la intervención del arquitecto La Rosa, por favor, adelante. Puede activar su cámara y su micrófono. Sí, muy buenas noches. Disculpe que no pueda activar la cámara. Estoy dando clase en la universidad. Le saludo el arquitecto Diego La Rosa Boyo, la regional Piura. Me gustaría hacer una consulta, ¿no? Sobre el tema, ¿no? ¿Cómo va a ser el papel de Contraloría, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los contratos NEC o los contratos de gobierno a gobierno, no tiene una mayor intervención, pero en el tema del Estado sí, pues la labor de Contraloría un poco ahuyenta a los profesionales, ¿no? Porque su labor es esperar, digamos, que, entre comillas, que se meta la pata y para después empezar las acciones de control, que al final terminan en juicios interminables. Entonces, ¿cómo se ha pensado en este tema específico
ver el tema del rol de Contraloría, ¿no? ¿Va a ser un control concurrente o va a continuar como de la forma como continúa trabajando, ¿no? Muchas gracias por la respuesta por anticipado. ¿Eh? Claro. Bueno, los controles concurrentes van a seguir existiendo, ¿no? O sea, cada proyecto tiene su control concurrente. Eh, Sin embargo, no, tampoco hay que tenerle miedo. ¿En qué sentido? A ellos también, en cierta forma, hay que educarlos, si cabe el término, en el sentido de que cuando se haga, digamos, un control concurrente sobre arquitectura, quien lo tiene que hacer es otro arquitecto. Y entre arquitectos podemos respondernos, digamos, dentro de nuestra especialidad, ¿no? Y cuando corresponda a un estructuralista. Obviamente para un contratista, para un consultor, sí, como ya lo ha dicho el arquitecto Alberto, es más complicado porque pues el consultor tiene que velar por todo. Nosotros hablaremos como él ha señalado, ¿no? Queremos ser arquitectos, queremos ser consultores, queremos ser ejecutores de obra. Habría que tener eso en claro, ¿no? Si yo solamente quiero ser arquitecto y proyectista, me voy a, obviamente, en cualquier situación, privada o pública, tengo que responder por mi proyecto. ¿Correcto? Y a Contraloría tengo que responder en la misma medida. Contraloría básicamente es muy normativo, ¿ah? No va más allá de lo normativo, se pegan mucho al papel sobre lo que diga los términos de referencia. Los consultores sí pues tienen que, digamos, y cuando decía el término de educar a Contraloría, quizás en el sentido de que los controles concurrentes sean más razonables y también sean pues dinámicos y efectivos, ¿no? A veces piden mucha información y ahondan sobre puntos que no son muy claros o que no tendrían, yo recuerdo esto como ejemplo, en un control concurrente en un proyecto, y cuando yo fui gerente de infraestructura, era que el membrete no estaba tal cual decía el TDR, o sea, todo lo demás estaba bien, pero el membrete, quizás una descripción, me parece que un control concurrente para eso es un poco absurdo, ¿no? Pero los controles concurrentes se van a seguir dando, la idea es hacerlo cada vez mejor, ¿no? O sea, ya es responsabilidad de cada equipo. El concurso arquitectónico, como digo, es el mecanismo, ¿no? Cómo yo intento elegir al método convencional de elegir a un postor donde elijo yo un postor que tenga experiencia, pero además de eso quiero darle un valor agregado. Quiero que no solamente tenga un postor que reúne cualidades y experiencias, sino que además ya me dé una solución. Con el concurso arquitectónico, con la modalidad, yo no solo tengo el postor, tengo también ya la solución a priori. Y eso es importante. Y bueno, sobre la norma es clara, ¿no? Sobre lo que evalúe el jurado es no apelable, o sea, ni control concurrente, ni nadie puede decir nada, es la norma es muy clara en eso, sobre ese punto al menos, ¿no? Por ejemplo, estos concursos arquitectónicos para hospitales o centros de salud, porque hacer un programa médico arquitectónico para un hospital es pelearse con todo el mundo y terminarlo cuando termina el proyecto. Entonces, se hace muy difícil. Además, quien quien programa digamos, la arquitectura tiene que basarse en un programa médico funcional, o sea, tiene que haber un estudio médico que diga, necesito 3 salas de operaciones, 5 consultorios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero el programa médico funcional no le pone áreas, el programa médico arquitectónico es el que le pone áreas. Y de acuerdo a la normativa, y la normativa también tiene tantos problemas. Yo quisiera añadir también, mi oficina tuvo la oportunidad de participar en uno de estos proyectos en la parte de seguridad y yo estaba sorprendida por el nivel profesional de todos. Y luego, como dijeron, empezó la obra y yo pensaba que las comisiones técnicas de municipalidad eran estrictas. No son nada junto al Estado. Y ya decía, ¿cuándo va a terminar esto? ¿No? Porque en realidad en la obra empezaron a haber un montón de preguntas y preguntas. Pero mi sorpresa fue, me habían hecho algunas observaciones, yo soy experta, decía, ¿no? Sin embargo, eran 900 las observaciones que habían hecho a un proyecto que ya estaba en construcción. Sin embargo, justo tuve la oportunidad de ir a una conferencia que nos hicieron en los colegios profesionales de la responsabilidad que tenemos los profesionales. Y dijeron, no hay sentencia, no hay nada, siempre y cuando tú respondas. Entonces yo me puse a responder todas mis consultas con toda la normativa posible, ¿no? Y bueno, felizmente levanté todas, pero lo que me he dado cuenta es que hay muchas, la parte de Contraloría, ¿no? Hay muchas normas que tenemos que no son tan claras y ante la duda el contralor o el supervisor te lo observa. Entonces siempre es lo que yo he observado, ¿no? El supervisor, por ejemplo, en los colegios.
Los colegios tienen que tener las escaleras de evacuación cerradas, abiertas. Hay muchas cosas que no están en el reglamento. Y así en cada proyecto en salud hay un montón de vacíos. Entonces, ante la duda, te lo observo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante también en el colegio, estamos creando un área de asuntos técnicos, normativos, justamente también para recoger dudas que hay en temas normativos y crear las consultas a las entidades, el ministerio es el ente rector o el Ministerio de Educación y unificar criterios. Eso quisiera decir. Yo creo que sería muy bueno si se logra que el Estado fije sus plazos. Sería un avance sideral. Alguna vez lo propuse porque estaba viendo un tema del Estado y me dijeron el Estado nunca se pone plazos. Entonces así les dije, entonces lo que hay que hacer es mentir. Claro, porque el plazo que aparece en el concurso y que se propone a la población es el plazo nuestro como proyectistas o como o como expediente técnico. Entonces dice, este colegio se va a hacer en 12 meses, pero no se ponen los plazos del Estado y el colegio termina demorando 36 meses. Entonces la población, ¿qué cree? O sea, a la hora que se anuncie el plazo, esto yo creo que es terrible, porque se miente, pues no se debe mentir, hay que ser, creo yo, bien transparente. Lo segundo es, obtener un RNP no es tan fácil tampoco, ¿eh? O sea, el colegio yo creo que ahí debería apoyar bastante porque es bien complicado, ¿eh? O sea, nosotros para ponerlo al día es sumamente complicado. Y el otro tema es algo que seguramente pronto va a venir, que es el seguro contra mala práctica, ¿no? Eso es inminente, inminente y tenemos que estar preparados, ¿no? Porque nadie está libre de cometer un error, ¿no? Nadie. Y simplemente no estamos protegidos para eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos 3 puntos me permito comentarlos y sugerirlos, ¿no? Insisto, y el jurado va a tener una labor que tiene que ser extremadamente objetiva desde mi punto de vista y hacer una rúbrica bien precisa, pero calificar en una universidad es complicado, ahora te imaginas calificar un concurso, está bien que no sea apelable, eso me parece bien, pero siempre va a ser cuestionable, ¿no? Hay algunas Bueno, preguntas en el chat. Luis, ¿puedes leerlas? tenemos también en nuestras redes sociales preguntas que dejaron en el Facebook. Permítanme ver un momento, por favor, mientras recordarles también a todos los asistentes que pueden realizar sus consultas en la caja de comentarios. Podemos verlas también en estos momentos. Nos dicen, buenas noches, una consulta. ¿Qué sucede con la intervención o las intervenciones de los órganos de control, la Contraloría, ya que ellos no participan desde el inicio de los procesos, sino al final, no ayudando en el proceso de inversión pública, sino mayormente cuestionarlo, buscando culpables y generando temor en participar en proyectos del Estado? ¿El CAP brindará apoyo legal? Se ha comentado, ¿no? En realidad, la Contraloría es un órgano, digamos, de control. Ellos hacen su trabajo. En efecto, pues parece que lo que habría que intentar promover de repente es el cambio de la lógica, ¿no? Lo que ellos buscan es justamente encontrar errores, ¿no? Esa es su chamba, su trabajo está bien hecho cuando encuentran errores. Y creo que la lógica debería ser lo que señaló el arquitecto Alberto, ¿no? Que cumplan, que los proyectos cumplan plazos, que sean eficientes, que se hagan en los tiempos. Me parece que debería ir por ahí, ¿no? Acompañar hacia lograr el objetivo y no tanto a encontrar los errores o las situaciones adversas, como le llaman ellos, ¿no? Bueno, habrá que encontrarlas. Algunas situaciones sí son realmente adversas, pero ellos van a continuar haciendo su rol, ¿no? Son un órgano es su competencia en realidad, para eso se han creado. Tenemos una consulta también por nuestro Facebook.
El registro de jurados, Sandro Cuba Mercado nos consulta, bueno, y el registro de jurados no solo debe ser en mérito a quienes sean ganadores de concursos o hexágonos de oro. Por tratarse de contrataciones públicas, es importante considerar también a aquellos arquitectos consultores de obras que tienen buena experiencia en contratación de estudios, de preinversión, expedientes técnicos y supervisión de obra, el cual incidirá aún más en seleccionar un proyecto de calidad sujeto a concurso. Sí, tiene toda la razón, por supuesto. Estén atentos para que se puedan inscribir. Eso es lo que necesitamos. Quizás el jurado pues tendrá que ser variado. Un arquitecto necesariamente con experiencia en obras públicas, otro con mucha experiencia en diseño, etcétera. Y es ahí que nosotros necesitaremos ampliar nuestra lista de jurados para que sea una elección transparente, imparcial para todos. Sí, bueno, acá también he visto, leo otra pregunta, no sé, a ver. Sí, dice, cuando los proyectos son de obras públicas, colegios, centros de salud, la licencia de edificación es automática, ¿no? Modalidad A. Dice, los registros de metros cuadrados diseñados no están registrados en el CAP como se haría para que sean, o cómo se haría para que sean indicados en la base de datos. Bueno, yo siempre digo una frase que me la habrán escuchado. El buen planteamiento de un problema es la mitad de la solución. Entonces, efectivamente, el colegio, al menos todavía recién en Lima, pero sí la tenemos muy clara, un registro de los diseños por comisión técnica. Sin embargo, ahora hay diseños por revisores urbanos que no están siendo registrados y también hay diseños que se hacen para el Estado. Creo que quizás el colegio podría ponerse como meta en nuestro plan estratégico crear como un formulario o una manera de que el arquitecto pueda registrar. Ojo, acabo de hacer un proyecto, ¿no? Para el Estado, da la documentación que tiene 30.000 metros cuadrados y que nosotros podamos registrarlo una vez que se ha hecho el filtro, la comprobación de la información, ¿no? La conformidad del servicio, sí. Me parece excelente. Gracias por... Esta pregunta nos ayudan a mejorar. Gracias. Hay otra pregunta interesante. Dice, sugiere que los plazos de revisión sean los que señala la ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General, similar al de las comisiones técnicas de proyectos. ¿Se puede dar eso? Nos dice que ojalá que los plazos para que califiquen sea igual que la 27444. O sea, 15 días útiles, 30 días útiles como máximo. O la 29090, ¿no? En 15 días, 20 días. Este, a ver, o sea, en realidad eh, es cierto lo que señalan, ¿no? El Estado no necesariamente pues se fija plazos, pero también hay otra situación, ¿no? Que el Estado tiene metas, ¿no? Y tampoco le conviene al Estado dilatar y que un expediente demore tanto. Lo que sucede es que en realidad lo que hay que decir con sinceridad es que cada proyecto es único. Y en ese sentido, los términos de referencia para cada proyecto son pues indistintos, ¿no? Y es en realidad la configuración de estos términos de referencia lo que van a asegurar un buen procedimiento. Si el término de referencia, por ejemplo, yo puedo hablar en el caso de Provías, esto fue una preocupación y establecimos los plazos muy claramente. Plazos para revisión, plazos para levantamiento de observaciones, plazos para que el supervisor pueda también absolver si en el caso él hace un informe mal dado. Y sumamos entonces el plazo del supervisor, digamos, del que elabora el expediente técnico, efectivamente, por ejemplo, eran unos 8 meses. El del supervisor no pueden ser 8 meses porque él tiene que revisar, y también establecimos los plazos exactos para que puedan absolverse las consultas. De tal manera que, como bien ha señalado el arquitecto Alberto, se generan expectativas, ¿no? Si uno dice el expediente en efecto va a durar un año, uno espera que un año ya esté el expediente y iniciar la ejecución de la obra posteriormente. Entonces, reitero, es la configuración de los términos de referencia lo que debe preocuparnos mucho, porque ahí va a estar, se va a asegurar en realidad el proceso del proyecto, ¿no? Gracias. Alex Mori pregunta, en el caso de los PDU o de los PADS, ¿cómo sería el desarrollo del concurso?
Sí, no, buena pregunta, porque en realidad hablamos de concursos arquitectónicos, pero ahora también se están incluyendo los concursos urbanísticos, ¿no? A ver, Claro, o nuestro sea, asesor David. si lo que hay que entender, como digo, ¿no? Esto de acá está relacionado con las inversiones. Si el plan de desarrollo urbano está dentro de una cartera de inversión, puede ser un concurso público porque es urbanístico, es concurso arquitectónico y urbanístico, ¿no? La pregunta es, no creo que un plan de desarrollo urbano sea un proyecto de inversión, me parece que es más un documento de gestión, ¿no? Habría que ver la naturaleza, ¿no? De la naturaleza de la intervención. Si es inversión, puede ser concurso ¿Y qué público. pasaría, por ejemplo, si es que es, mira, el tratamiento de un parque, Así, que eso no sí. es edificatorio, pero sí está en el INVIERTP? Es que es una inversión. Entonces, Sí, puede ser, puede ser. Sí, ya, es inversión. entonces ahí sí Ahí sí podría aplica ser, ¿no? totalmente, sí. Claro, un Pero plan de un plan de desarrollo desarrollo urbano. urbano, ¿qué opina? Tú, por favor, Tito, que tiene No, tanta ahí experiencia es como planificador. por capacidad de los profesionales, ¿no? Porque no vas a proponer, bueno, podrías proponer una metodología. Ya, las metodologías ya están establecidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción, pueden ser cuestionables, hay el manual de planes de desarrollo metropolitano, el manual de planes de desarrollo urbano todavía no se aprueba, bueno, no se promulga, pero yo creo que ahí sí es por capacidades, ¿ah? No hay otra forma. Bueno, como dijo Chalo al inicio, es un concurso. Todavía estamos iniciando este camino y creo que deberíamos empezar quizás con lo simple para asegurar el éxito, ¿no? Quería aprovechar de contarles de que el colegio ya inició el sistema de ya nos estamos inscribiendo en el CINEACE, que es el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de Competencias, y estamos avanzados. Justo en este momento se están reuniendo ya muy avanzados los arquitectos planificadores, urbanistas, para que podamos ser certificadores de los arquitectos planificadores urbanos y territoriales, ¿no? Esto es algo que, si Dios quiere, para julio, agosto ya lo tendremos listo. Y siguiendo toda la metodología del CINEACE. Han participado de manera abierta, convocatoria, 20 profesionales diferentes, 5 para ver cuáles son los conocimientos que debería tener un planificador urbano, con un especialista, bueno, excelente, la verdad, que los iba guiando. Luego un segundo grupo diferente para validar lo que ha hecho el primero. Luego el tercero son los instrumentos de planificación y luego vendrá un cuarto grupo para revisar todo, ¿no? Entonces la revisión de pares y una metodología que, bueno, está establecida, pero el colegio ya va a empezar a certificar estas competencias. La idea es que pueda certificar con todos los requisitos y rigurosidades que exige el CINEACE. Entonces, un arquitecto cuando se presenta, por ejemplo, para un concurso o para el Estado, yo estoy certificado por el colegio, que a su vez está certificado por el CINEACE. Y esto será este año vamos a desarrollar 2 competencias. ¿Cómo se cobra esto? ¿Cómo se cobra? Porque cuando yo he participado en concursos públicos, pero siempre en hospitales, ¿no? Te ponen los TDR, te ponen todo muy bonito, dicen, este es el monto de honorarios base. Entonces, lo que pasa es que no podemos cubrir cosas como otras que son pensables, alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos sin pensar, o sea, en realidad sin reclamarlo, los arquitectos estamos en el camino a perder plata. O sea, es mejor no entrar al concurso. Sí, es bien importante y sin embargo en otros contratos ganan millones de millones. David, ¿nos puedes explicar un poquito el caso de Sí, Javier? lo que pasa es que, bueno, me voy a tomar de repente el tiempo de explicar un poco el contexto, ¿no? En realidad, muchas veces no ha sido, pues, digamos, quizás para los arquitectos muy interesante prestar en los contratos públicos, ¿no? Porque hay que reconocer también, pues, el Estado durante mucho tiempo ha pagado muy mal, ¿no? Pero también hay lecciones aprendidas. El Estado, bueno,
se ha dado cuenta que uno de sus grandes problemas es los expedientes técnicos. Si el expediente técnico es malo, la obra está garantizada que va a salir mal o que no se va a terminar. Entonces hay lecciones aprendidas en ese sentido y por eso digo, ¿no? Ahora los términos de referencia son muy importantes. Yo puedo hablar en el caso de Provías, que me ha tocado verlo bien. Ellos tienen una estructura de términos de referencia muy bien elaborada. Sus estudios de mercado son muy, muy serios y, por ejemplo, solamente para dar un alcance, eh, eh, en este proyecto para la nueva sede nacional, yo sé que porque digamos, participé en la elaboración de los términos de referencia y uno de mis, digamos, de mis entregables estaba relacionado con el estudio de mercado. Por ejemplo, yo puedo decir que ahí en el estudio de mercado, el valor que se estableció por metro cuadrado de valor de expediente técnico llegaba a los $70 por metro cuadrado. O sea, de diseño, y me parece que eran costos bastante, digamos, justos, ¿no? Y entiendo que es más o menos la lógica de muchas entidades. Ahora, eh, este, la estructura de costos en realidad en el TDR debería considerar todo lo que está dicho, arquitecto. Todo, absolutamente todo. El costo de los softwares, el costo de los gastos financieros, del expediente técnico. Inclusive deberían estar el costo de las demoras, ¿no? Por las revisiones y todo eso. O sea, el expediente técnico debería, la estructura debería considerar todo. Y también ahí está la responsabilidad del consultor. Para yo hacer un estudio de mercado, para ir como postor, yo reviso el TDR y si digo que esto no está claro, lo hago como consulta. Y lo señalo para que el comité pueda también advertírsele de que hay cosas que están mal realizadas, ¿no? En realidad es un trabajo complejo, no es sencillo, no es que con un marco normativo se solucione el problema de contrataciones en el Perú, son pasos que hay que seguir dando y luego pues capacitaciones que tenemos que ir todos o capacidades que todos tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Una consultita. Me pareció entender que los jurados ahora pueden ser elegidos desde el inicio y los jurados pueden asesorar a quien está haciendo las bases. ¿Es así? Como para que el jurado, que es de la lista de arquitectos, diga, estos son los honorarios mínimos que se deberían tener o hay que considerar las cartas fianza, los seguros, etcétera. ¿Eso es posible? Sí, la norma lo dice, ¿no? El jurado puede opinar y recomendar, digamos, durante el desarrollo de las bases, ¿no? Primero el TDR, pero luego el TDR, las bases consolidan lo que dice el TDR. Se supone que es el segundo filtro, las bases, las falsas, si ve que algo en el TDR no está bien, se regresa a la unidad usuaria para que haga las correcciones del caso. O sea, es totalmente factible. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer como colegio es que nuestros jurados puedan ser los principales defensores de los honorarios y el trabajo y la responsabilidad que asumimos los arquitectos, que asumen, ¿no? Si me permiten, ahí la clave es cuánto va a demorar el proceso. Eso. Ese es todo ese es toda la Sí. madre del cordero. Sí. Disculpen mi sinceridad. ¿Tú Claro, qué- porque tú no puedes mantener a todo el equipo durante 36 meses cuando lo habías previsto para 12. No hay forma, Ahí se o va sea, todo, ahí quiebras. se va todo. Claro. Claro, lo que pasa es que, mire, yo también voy a comentar como funcionario público he sido. Yo he sido gerente regional de infraestructura en el gobierno regional de Lambayeque y gerente de vivienda. Y en efecto, o sea, muchísimas veces parece que los plazos se eligen, a alguien se le ocurrió 4 meses, 6 meses, 8 meses, o sea, no hay un análisis, exacto, no hay un análisis coherente que pueda establecer los plazos reales, ¿no? Pero luego están las lecciones, ¿no? Si alguien dice, por ejemplo, el arquitecto Javier, que ellos hacen infraestructura hospitalaria, cuando alguien dice un hospital desde su expediente técnico hasta su ejecución se hace en 3 años, es mentira. Todos sabemos que eso es imposible. Creo que la media en el Perú es 8 años, y de repente me quedo corto. No, hablo en infraestructura de salud, porque la infraestructura de salud tiene particularidades, como he dicho, el programa médico funcional, el programa médico arquitectónico, ¿no? Igual, ¿no? Salvo el o sea, ustedes creo que representan de alguna forma la buena práctica de la arquitectura en el sector público. La idea, como digo, es que no sea la excepción, sino que sea la moneda corriente, ¿no? Y eso es un poco lo que... Me gustaría leer una pregunta que comentamos hace rato acá, que la hace Jainer. Dice, ¿cómo lograr el compromiso del arquitecto funcionario público que promueva los concursos arquitectónicos desde el Estado? Eso lo hace un arquitecto, Lo ¿no? hace Jainer. Jainer. Sí, está No, pero aquí, que nos le acompaña. digo por qué, por lo que comentábamos hace rato, ¿no? En realidad vamos a ser todos los arquitectos, porque creo que somos los principales interesados en promover esta modalidad en todo lado. El Colegio de Arquitectos lo va a hacer seguramente al nivel que le corresponda, pero yo en la municipalidad en la que pueda vivir,
veré la cartera de inversiones de mi municipalidad, hay espacios públicos, puedo dirigir una carta al alcalde indicando que esos proyectos se deberían hacer durante esta modalidad. El colegio regional debería identificar estos proyectos y recomendar de oficio que sean esta modalidad y de alguna manera todo. Y obviamente los funcionarios públicos, además de esas capacitaciones de conocer en la modalidad, somos, reitero, los principales comprometidos en esta causa, ¿no? Sí, yo creo que el éxito crea éxito. Siempre esa frase tan cliché, ¿no? Pero si logramos tener una, otra, o sea, lo importante es crear un círculo virtuoso, ¿no? Nosotros en el colegio les comento que ya hemos contratado a una persona justamente para impulsar los concursos de arquitectura. Tenemos que ir, miren, en el Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, nos decía una persona que trabaja ahí, ellos son gestores, gestores. Todo el tiempo están tocando puertas y es por eso que ahora tienen tantos concursos, pero no ha sido de la noche a la mañana, son años y luego los buscan, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un llamado a todos los arquitectos que nos están escuchando, todos los decanos, por supuesto, cada uno en su regional, ¿no? Y donde nos toque. Todos tenemos un amigo que trabaja en un funcionario, en alguna entidad pública, o quien ha hecho la pregunta, yo sé que él es un funcionario que ha apoyado mucho, justamente uno de los concursos que ha salido, y yo veo, ¿no? Que hay arquitectos que desde donde les toque estar, podemos impulsar, debemos impulsarlo. Perdón, hay una pregunta interesante de César Pereira. Dice, pregunta si los términos de referencia de las entidades públicas pueden ser consultadas al CAP. A ver, los términos de referencia tienen que ver, nacen con el requerimiento, ¿correcto? La necesidad, ¿no? En este caso hablamos de un término de referencia para un expediente técnico, para un perfil, porque igual hay un término de referencia para comprar cualquier cosa, ¿no? Eh, Se entiende que la unidad usuaria se responsabiliza de términos de referencia. Lo correcto en este caso no pueden ir a consulta del CAP, pero sí sería que el jurado, quien va a elaborar luego los criterios de evaluación, si cree, si considera necesario de repente dirigirse al CAP, una consulta, y ser el jurado el que encamine o ser el nexo de repente ya en la etapa de comité de selección para hacer alguna recomendación o algún cambio o algún ajuste. Ojo, que el término de referencia involucra todas las especialidades, todo el proyecto. O sea, nosotros solamente comentaríamos de arquitectura, porque bueno, está estructura, sanitarias y todo, ¿no? Efectivamente, yo quisiera decirles que con mucha ilusión e ingenuidad, desde la regional Lima, cuando empezó toda esta crisis, pues, y gobierno a gobierno y contrataciones, el colegio está aquí, nos pusimos en el frente, ¿no? Entonces, miren, nos dijeron una alta autoridad, queremos que el colegio revise todos los proyectos, todo. Claro, felices, convenio, todo, lo haces en 2 días, en 3 días y gratis. Entonces, tampoco podemos nosotros como colegio asumir estas responsabilidades y resulta que hay una normativa legal que no termino de entender, que nos prohíbe, que prohíbe que el colegio cobre honorarios a las entidades públicas en contratación. Es un enredo que todavía no lo hemos terminado de destrabar, ¿no? Pero creo que sí podemos actuar desde los jurados. Les comento dos cosas. Una, que por ejemplo con el Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, que tenemos una relación estrecha, ellos ya nos han ofrecido hacer un curso para jurados, para arquitectos, porque tienen gran experiencia y lo han preparado. Creo que va a estar ya para el mes de septiembre. Y también hicimos un convenio con el Colegio de Arquitectos de España y ellos también han ofrecido darnos un poco su experiencia. Entonces yo creo que quizás podemos empezar por, uno, ampliar la lista de jurados y dos, dar una capacitación fuerte, seria y ojalá que los jurados, como van a poder participar desde el inicio, desde las bases, puedan ser los que justamente corrijan estas deficiencias que están resaltando acá, ¿no? Que los honorarios sean justos, porque realmente cuando uno ve los honorarios que se pagan de gobierno a gobierno, yo he visto cómo se contrata, no sé, pues Perú a Inglaterra, Inglaterra contrata a España, España contrata a una empresa peruana y al final uno termina haciéndolo. Pero ¿cuánta es la diferencia de honorarios? ¿No? Entonces, hay que considerar honorarios, cartas fianzas, las responsabilidades, ¿no? Estos seguros profesionales, etcétera. El software legal, por supuesto.
Bueno, ¿algo más? No sé si alguien quiere participar ya para ir cerrando, para cerrar. Solo agradecer la invitación, ¿eh? Ya, Bien. gracias. También Bueno, yo agradecer la siempre, sí, invitación. la Alexia, yo a mí me gusta siempre hacer un resumen porque yo personalmente he escuchado muchas veces las explicaciones y no termino de comprenderlas todas. Es una normativa compleja, como nos han explicado aquí. En realidad, el arquitecto que desea participar en el sector público tiene que saber que tiene que ser muy formal, riguroso. En mi caso, que sí he participado, tengo una persona en mi oficina especial para hacer toda esa documentación. La tiene ordenadísima y esta es la persona que se encarga de tener todo debidamente documentado y como quiere el Estado recibirla, ¿no? También es importante saber que ahora se abre una nueva etapa que nos va a dar muchas posibilidades, ¿no? Podemos hacer ahora proyectos, solo concursos de ideas. Animemos a nuestros alcaldes. Cuando me tocó ser parte del director de Invermed, no saben, estábamos entusiasmadísimos porque Invermed iba a hacer con parques en todo Lima. Y ya estábamos listos con el presidente del directorio y resulta que quien ganaba un concurso de ideas no podía desarrollar el expediente. Era un absurdo. Quien ganaba un anteproyecto de arquitectura no podía realizar el expediente, ¿no? Y aquí recuerdo a Jean-Pierre que decías, debe ser el único país del mundo donde pasa esto, ¿no? Bueno, ya lo hemos cambiado. Y ahora, desde las obras pequeñas que dan en las municipalidades, se podrá hacer con concursos de ideas y que quien la gane desarrolle ese proyecto. Otra cosa importante también, bueno, ya hemos dicho bastante, que el jurado va a ser de una lista del Colegio de Arquitectos, tenemos que poner los honorarios y haremos un estudio de mercado para que sean el mejor honorario posible, como si fuéramos abogados. Todos saben cuánto cobran los abogados. Después importante, ¿no? Y bono de éxito. Bueno, también es importante, otro defecto que veíamos bastante, es que cuando una empresa, un arquitecto tenía que realizar una obra y estaba mal hecho el expediente, lo tenía que hacer mal, porque así era el expediente. Entonces, este es otro cambio que se ha logrado importante, ¿no, David? Que ahora quien construye puede decir, oye, esto está mal, o lo puedo cambiar de esta manera. Paralelamente les digo que también en esta modificación de estatutos del colegio, que esperamos que salga en julio, lo vamos a llevar en junio al Consejo Nacional Ampliado, estamos incluyendo ya que el colegio pueda crear centros de arbitraje, peritaje, resolución de disputas para poder acompañar luego a futuro, ¿no? Y bueno, pues es ser parte de las supervisiones de la obra. También nos han dicho que es importante pues que sepamos y decidamos, ¿no? ¿Voy a participar como arquitecto o como empresa? Yo creo que muchos participaremos como arquitectos, seguramente inicialmente, y las empresas grandes que tienen todo este soporte económico, muchos millones de miles de millones para hacer las obras, cuando sea esta modalidad de evaluar el concurso, el proyecto, tendrán que contratar arquitectos de gran calidad arquitectónica para que sepan que pueden ganar los 80 puntos o más de los 100. O sea, de los 100 puntos, 80 como mínimo deben ser el valor de la arquitectura, ¿no? Y ahí también comentarles que justamente lo que han dicho, cuando estábamos en el Ministerio de Economía nos decían, ya está bien, pero, y siempre, en muchas reuniones, los arquitectos como que están haciendo dibujitos en la nube. Esa es un poquito la percepción que hemos recibido en algunas reuniones que hemos tenido como sobre gustos y colores, no opinaron los autores, nos lo han dicho así textualmente, ¿no? Entonces el tema de la rúbrica es bien importante que de manera objetiva se pueda definir. ¿Cuánto nos ha costado, no, Chalo? Y entonces sí, nos dijeron, queremos, el Ministerio de Economía, que cada uno de los jurados tenga su calificación de manera objetiva, ¿no? Entonces el colegio le ha dado al Ministerio de Economía una rúbrica que se basó en la directiva justamente que se dio el año 2019, a raíz de la EA, ¿no? Entonces donde hay una serie de estándares que se deben calificar y además se le da un peso, porque no será lo mismo de repente un proyecto ubicado pues en una zona, digamos, Puno, que de repente una de las características, el confort térmico, la adecuación al ambiente, no sé, será de mayor importancia, mientras que en otra quizás otro aspecto, si es a su salud, ¿no? Entonces ya se ha entregado esta rúbrica
de manera objetiva, donde cada uno tiene un puntaje del 1 al 4, se multiplica por 20 para tener los 80 y se promedia de manera automática, ¿no? Y bueno, ha sido bien recibida por el ministerio y se las daremos también a conocer. Ha sido vista por la comisión de concursos, ¿no? Bueno, ya también he apuntado la tarea que nos manda el arquitecto Tito, de que, y varios, ¿no? De que el colegio ponga un soporte legal. Les comento que el colegio, creo que ha sido, no sé si la primera vez, pero recién le hemos dado una gran importancia a un plan estratégico que hemos aprobado todos los decanos y el año pasado, ya es el segundo año que hemos hecho un presupuesto en función de los proyectos que queremos sacar adelante. Y es por eso que hemos podido contratar a David como asesor y ahora tenemos otro arquitecto que va a promover los concursos y muchos de estos cambios están dados porque tenemos un plan, un proyecto, tenemos indicadores, tenemos actividades, como en una obra. Yo vengo del sector privado, gerencia de proyectos y me gusta resultados y bueno, esa es un poco la visión de que queremos que el colegio sea una entidad mucho más dinámica y tomamos la lección para que en el presupuesto del próximo año tengamos un área legal más fuerte dirigida a estos temas de contrataciones del Estado. Tanto hemos impulsado esto que creo que debemos asegurar que nuestros arquitectos puedan tener este respaldo, ¿no? También el Estado tenga plazos, es siguiente desafío, segundo nivel, nuevo cambio en la ley, David. El Estado tenga plazos, difícil pero no imposible. Bueno, pues, y también esta sugerencia que nos han hecho de que el colegio pueda registrar los metros cuadrados que se hacen tanto por comisión técnica, por revisores urbanos o también por el Estado, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más, pero solamente queríamos decirles que esperamos que esto pueda avanzar. El colegio va a hacer su parte y esperamos que de parte de ustedes que nos están escuchando también pongan su mayor esfuerzo para poder estar en la lista de jurados, para poder ser consultores de bases y para animarse a ser también formales, rigurosos. Como nos ha dicho el arquitecto Tito Fernández Dávila, puede ser un vía crucis. Y yo le pregunté la vez pasada, ¿y te arrepientes de haber estado y pasar este vía crucis? ¿Lo recomiendas o sálvese quien pueda? ¿Qué dices? No, no, o sea, hemos aprendido muchísimo, por supuesto, y tenemos una gran experiencia. Y por eso digo, yo creo que sobre todo para las generaciones jóvenes, que aprendan la formalidad, que sean muy rigurosos, sobre todo ellos, ¿no? Que están empezando. Y los arquitectos que ya son más mayores y que tienen la experiencia, los animamos a inscribirse y a buscar la documentación que de repente en su momento no la pidieron, porque todos tenemos clientes, tenemos contratos y hagamos los certificados, constancias de trabajos realizados, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que damos por terminado este conversatorio agradeciéndoles muchísimo a los expositores, David, Tito, Alexia, Javier Muchísimas Garavito, gracias. Carlos, y a todos los que nos han acompañado todo este tiempo. Muchísimas gracias con todos los participantes en el Zoom y también en nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas noches con todos. Hasta luego.